Se está cumpliendo por estas horas el desalojo en el predio de 100 hectáreas de la localidad bonaerense de Guernica, justamente a propósito de lo que dispuso la justicia en las últimas horas, rechazando la postergación de la medida para el próximo mes. Bueno, Vero, situación ahora, hay que esperar a ver qué sucede justamente cuando se concrete definitivamente el desalojo. Lentamente se le está invitando a las familias a que se retiren. Sí, es una situación muy compleja, complicada. Pablo, porque bueno, cuando hablamos de aquellos que están ocupando el predio, hablamos también de familias, de chicos, de mujeres, que además están en una situación de vulnerabilidad habitacional extrema. Sabemos que la mayoría no tiene a dónde ir. Se hizo un censo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires concretó un censo para saber cuál es la condición habitacional de cada una de estas personas y obviamente se detectó que muchas mujeres tenían problemas y conflictos familiares que les impedían volver a sus domicilios, condiciones de hacinamiento que sabemos y todos observamos en muchos barrios del conurbano bonaerense. Y bueno, en el medio el intento de la provincia a través de un equipo interministerial que estuvo trabajando ahí, encabezado por Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, estuvo también el ministro de Justicia Julio Alac, Teresa García, la ministra de Gobierno, tratando de llegar a un acuerdo. Decíamos al principio, todo esto comenzó el 20 de junio, hoy ya pisando el mes de noviembre. Bueno, hay que encontrar una solución, en principio al problema concreto de Guernica, pero también a la situación habitacional de muchos vecinos de la provincia de Buenos Aires, incluidos aquellos que están participando de la toma. Bien, estamos trabajando en el lugar, Silvia. Así es, con Daniel Castaño. Daniel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento allí en Guernica? Silvia, Pablo, buen día. Bueno, lamentablemente se llegó a la situación que nadie quería, tener que realizar este desalojo de estas familias que habían quedado en el predio de Guernica con una situación, con una posición, una postura más intransigente respecto a las otras familias que sí aceptaron ir dejando estos terrenos después de todos los trámites que hicieron los funcionarios del Ministerio de Acción Social de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Andrés Larroque, el censo. Estas familias decía aceptaron algún tipo de acuerdo con la provincia de Buenos Aires, se abrieron los canales, la justicia que determinó el desalojo, el pedido de postergaciones por parte de las autoridades del gobierno bonaerense que fueron aceptados por la justicia hasta que se llegó a este punto, al día de ayer, donde se supo que la justicia no daba más plazos, que el desalojo debía hacerse de acuerdo a los plazos previstos que finiquitaban en teoría el próximo sábado, 31 de octubre. Es por eso que ya desde esta madrugada se vieron salir alrededor de 3.000 efectivos en camionetas, todo un operativo, toda una logística que se empezó a montar a partir del día de ayer y que ya se preveía, dadas las declaraciones que habíamos tenido del Ministerio de Seguridad de la provincia, encabezado por Sergio Berni, cuando dijo que en principio le costaba reunir esta serie de efectivos. Bueno, finalmente, ante la postura final de la justicia que no alargó los plazos perentorios que se habían dado, bueno, se dispuso finalmente a reunir a esta suerte de 3.000 efectivos. No tenemos aún la confirmación, de hecho estamos aguardando la presencia en este lugar, aquí en Guernica, de la presencia con los medios, el testimonio justamente del ministro de Seguridad, Sergio Berni, para tener más precisiones respecto a la cantidad de efectivos que participaron. Les decía, finalmente se llega a esto, en la madrugada que comienzan a llegar al lugar. A las 5 de la mañana se cortó la luz en el predio, quedó todo en esta penumbra que marca el fin de la noche y el comienzo de la mañana, y finalmente sí, la acción de los efectivos de la policía bonaerense, lamentablemente con gases, con balas de goma, ante la resistencia que opusieron una parte, como les decía, de estas familias que no habían aceptado este acuerdo propuesto en principio por el gobernador Kicillof y llevado al terreno, al territorio por el ministro Larroque. Estos que habían dicho que se iban a quedar sí o sí en el predio y que no habían aceptado las alternativas que se les dieron. Bueno, finalmente comenzó
conato de lucha con los efectivos de la bonaerense. Alrededor de 40 detenidos hubo que fueron subidos a los móviles policiales que en gran número habían llegado hasta el lugar a tales efectos y bueno, quedaron en calidad de detenidos. Finalmente la policía bonaerense se hizo cargo de todo el ejido de estas hectáreas que habían sido tomadas justamente en el municipio de Guernica y que fueron motivo de la cobertura y también naturalmente de la atención de los medios en todo este tiempo y también esta suerte de atención que le tuvo que prestar la provincia ante el posible factor desencadenante que podía dar en otros lugares donde también comenzaban a producirse este tipo de tomas. Finalmente la provincia acató, como debe ser, la decisión judicial y el terreno de Guernica ha quedado absolutamente desprovisto de los usurpadores. Bueno, allí el trabajo, Daniel Castaño, en Guernica. Estas son las imágenes de lo que está sucediendo justamente en la entrada de este predio, Vero, ¿no? Allí vemos, y Silvia, importante presencia policial y hablábamos de detenidos. Ya por lo menos hay 30 detenidos, están siendo trasladados a diferentes dependencias policiales. Así es, lo que señalaba recién Daniel Castaño y ese cordón policial que impide también el acceso a los medios, ¿no? Claro. El momento en el que la policía bonaerense lleva detenidas a algunas de las personas que estaban en el interior del terreno, que estaban justamente resistiendo en el lugar la posibilidad de desalojo. La imagen muestra el momento en el que seguramente, bueno, algunas de las casillas, se ve el humo detrás, estaban siendo también quemadas en el marco de lo que fue el ingreso de los efectivos de la policía al terreno. Comenzó casi de madrugada, se denunciaba por parte de las distintas organizaciones sociales y políticas que están en el lugar el corte de luz en toda la zona aledaña al terreno de Guernica. Sí, de hecho ya hace algunos días helicópteros estaban sobrevolando la zona, es más, aquellos que estaban participando de la toma denunciaban que se trataba algo así como de un operativo intimidatorio para que en principio abandonaran el predio. Hay que decir que además hay organizaciones sociales trabajando en el predio de Guernica, hay también desde el gobierno de la provincia, ya lo venían diciendo hace algunos días, temor a que hubiera infiltrados que generaran algún tipo de incidentes. Digo, uno vincula las detenciones con, en principio, estas sospechas que había ya desde hace algunos días. Las organizaciones sociales que están participando desde el inicio de la toma son el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Frente de Organizaciones en Lucha y otras que obviamente participaban de la toma y de alguna manera organizaban también a aquellos vecinos que se habían sumado. Bien, hablamos de detenidos, Silvia. Claro que sí, bueno, y allí las imágenes que muestran de manera directa, ¿no?, lo que ocurre con este cordón de parte de la policía para, de alguna manera también, bueno, detrás vemos las ambulancias, los distintos carros de asalto de las fuerzas de seguridad que están participando de este operativo, y hace instantes nada más veíamos como uno de los efectivos le pedía a los camarógrafos que se alejaran justamente del interior del lugar, donde Pablo, imaginamos... El momento que se vive es extrema tensión en este lugar. Nosotros sabíamos en la madrugada cuando veníamos que, tal cual es la usanza en estos casos, se iba a formar un cordón perimetral por parte de las fuerzas de seguridad que nos iba a impedir a los medios llegar al lugar. Algunos vecinos que se están acercando nos indican que estas columnas de humo que ustedes hacían referencia se ven desde la ruta. Y les adelanto que el comentario es que los detenidos estarían más cerca ya de las 40 personas que de las 30, y son estos grupos más duros a que ustedes hacían referencia, pertenecientes al Polo Obrero, en general a partidos de izquierda que habían dicho ya en un principio que se iban a quedar a toda costa en el lugar. Así lo hicieron y fueron los que enfrentaron a las fuerzas policiales, quienes finalmente cumplieron con la orden judicial y recuperaron estos terrenos. Bueno, allí la gente y los vecinos de ese lugar, los más intransigentes, los que no quisieron justamente abandonar el predio y estas detenciones, recién Daniel Castaño acaba de indicar que ya son 40 los detenidos allí en Guernica, están siendo trasladados a diferentes
entidades policiales. Lo concreto que hay un amplio operativo y está bien lo que remarcaba Daniel, los medios no pueden ingresar al interior de Guernica, solo los efectivos policiales que están a cargo de este operativo de desalojo. Se sigue viendo humo, se sigue viendo una situación realmente muy complicada esta mañana allí en Guernica. Ya llegan varias horas de este operativo, no es que empezó hace 10 minutos, empezó muy temprano en horas de la madrugada, inclusive cuando era de noche, con un corte de luz, como bien remarcabas vos, Silvia, en toda esa zona. Y sumamos de hecho, compañeros, hay varios caminos que permiten el ingreso a Guernica. La mayoría están bloqueados por fuerzas de la policía, es decir, que el ingreso a este sector ha quedado muy restringido y fundamentalmente para los equipos periodísticos, los que solo podemos entrar por una ruta determinada, la 210, llegar hasta cierta calle. A partir de ahí se nos permite el ingreso para así poder estar en el lugar donde estamos, en este cordón perimetral que ha formado la policía de la provincia de Buenos Aires para que no estemos directamente en el lugar. Para ellos, bueno, naturalmente realizar su tarea, pero bueno, como les decía, esta es la usanza en general que toman todas las fuerzas de seguridad en operativos de este tipo. No es un dato menor el que marcaba Daniel, porque se trata de un predio de 100 hectáreas. Correcto. Es un predio amplísimo. Sí, y además de muy complejo, de difícil acceso. Llovió en los últimos días, esto hace que el terreno también sea complicado. Y hay que tener en cuenta que Pablo decía, el operativo comenzó hoy, pero desde hace ya 2 o 3 semanas el Ministerio de Seguridad de la provincia estaba organizando los distintos cuerpos especiales. Vemos cómo están preparados los policías con cascos y, bueno, se trata precisamente de cuerpos especiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, con cascos, escudos, se puede ver que bueno, hay un operativo importante. Bueno, hay un enfrentamiento, ¿no? En el momento en el que justamente entran los efectivos, entre quienes, bueno, según lo señalaron Vero y Pablo, las fuerzas de seguridad, hubo un enfrentamiento con piedras de parte de quienes estaban en el lugar para resistir cuando recién el empezaba el operativo de desalojo, claro, Silvia. durante esta mañana. Y la pregunta que nos hacemos siempre, ¿por qué tirar piedras? Bueno, porque no hay mucho para perder. Digo, no hay nada para perder. No hay nada para perder. Y además también es cierto que desde el inicio de la toma se sabía que había algunos grupos que ya habían anunciado que iban a resistir y que iban a permanecer en el lugar, porque tienen una posición política que precisamente considera las tomas como una herramienta para lograr algunos objetivos claros, en este caso el espacio para una vivienda. Obviamente no es la forma, porque sabemos, es cierto, que este predio tiene propietarios y por ese motivo la orden de desalojo y las distintas postergaciones. Ahora, el objetivo fundamental es, en principio, que el desalojo sea pacífico, que no haya incidentes, que no haya ni heridos, obviamente tampoco, pero el objetivo de fondo es encontrar una vivienda digna, una solución habitacional para, en este caso hablamos del predio de Guernica, pero lo decimos siempre, la situación se repite y se multiplica en otras zonas de la provincia y del resto del país. Pero básicamente, Silvia, Vero, por lo que está sucediendo en Guernica, hay diferentes cortes esta mañana, a lo largo, por ejemplo, de la avenida 9 de Julio, también muy cerca del Obelisco, en el puente Pueyrredón. Bueno, allí parte justamente de los cortes que se están concretando en apoyo a estas familias que no se quieren retirar de Guernica. En Guernica igual, puntualmente... Pablo, Silvia, Verónica, nadie va a poder discutir que en todo este tiempo que venimos cubriendo esta toma en Guernica, el gobierno bonaerense sobre todo hizo lo imposible para conseguir desalojarlo en forma pacífica, encabezado por el gobernador Kicillof. El mismo Larroque, que se movilizó en varias oportunidades al territorio para dialogar con ellos. Y claro, tengamos en cuenta que ya desde hace, diría, un par de semanas, Larroque viene diciendo que había un grupo que no quería entrar en razones, a pesar de todas estas facilidades que se le daban y que están generando también algunas controversias, ¿no? En cuanto a esta posibilidad dineraria que se le da a las familias para que puedan ir a otro lugar. Bueno, a pesar de esto, que aparece siendo un esfuerzo importante del gobierno bonaerense, bueno, incluso Larroque hablaba de algunas organizaciones políticas con intereses creados que no querían irse del lugar para generar estos hechos, bueno, que finalmente, lamentablemente, se dieron en la madrugada, mañana de hoy.
Mientras vemos las imágenes de lo que ocurre en el predio de Guernica, repasamos con ustedes algunos de los cortes que comenzaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en respaldo a las familias que están en el lugar y en rechazo al desalojo. El corte principal es el que ocurre allí en Guernica, en el cruce de la ruta 210 y la calle 29. También en el Obelisco, como veíamos en imágenes, allí hay distintos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que están justamente acompañando esta protesta. En el puente Pueyrredón está en este momento justamente desarrollándose también una concentración. En La Plata, en la bajada de la autopista, es otro de los lugares de concentración en repudio al desalojo. También el acceso oeste a la altura del Hospital Posadas. En La Matanza, la ruta 3, kilómetro 20, las vías allí en Isidro Casanova y en Panamericana y el cruce de la 197 son algunos de los puntos donde se están realizando estas protestas. Bueno, Daniel hablaba sobre las soluciones, en principio que se trataron de consensuar con aquellos que estaban participando activamente de la toma. Hay que decir que además de este polémico subsidio de emergencia con un tope máximo de 50.000 pesos, hay que insistir con esto, que ya estaba vigente desde el año 2009, lo que se hizo fue, en todo caso, ofrecer... Ponerlo en práctica, digamos. Exacto, claro. Ponerlo en práctica en esta oportunidad. También el gobierno de la provincia, en este contexto, desde junio a esta parte, porque esta toma se ha extendido probablemente demasiado en el tiempo, también anunció la construcción de 31.000 viviendas. El acceso les ofreció a muchos de aquellos que están tomando el predio en Guernica de lotes con servicios, pero todas estas soluciones no son en lo inmediato. Es más, hasta hubo algunas alternativas de alojamientos en la zona del partido de Presidente Perón o en otros distritos, porque también sabemos que muchos de los que estaban desde el inicio y abandonaron pacíficamente la toma, aceptaron la propuesta de negociación del gobierno de la provincia. En ese caso había lugar para todos, ¿no? Bueno, no había, y además las situaciones eran tan particulares. Esto es lo que decían desde el inicio, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque. Todas las realidades de estas familias son diferentes. Hay familias numerosas, hay familias con chicos muy chiquitos, hay mujeres que tuvieron conflictos por violencia de género y que por ese motivo abandonaron sus domicilios. Muchos casos de hacinamiento, gente que, vive con sus padres, sus abuelos, sus tíos en condiciones que realmente, también hay que poner en contexto porque hay un debate profundo a propósito del derecho a la propiedad, ¿no? Y bueno, en este caso hay un propietario, pero no está en riesgo el derecho a la propiedad como una constitucional. Lo que hay en este caso es un conflicto de intereses, obviamente, porque este predio tiene dueño, claramente. Hablamos de corte, Silvia. Con Hugo Palamara, toda la información de lo que está pasando. Hugo. Como no, Silvia, varios cortes por el grupo de manifestantes en Puente Pueyrredón. Corte total, ya la subida de Mitre en Avellaneda está totalmente colapsada. Se puede ingresar todavía por Hipólito Yrigoyen para quienes vienen, por ejemplo, desde Lanús hacia el viaducto. Hay otro grupo de personas concentradas en acceso oeste, a la altura del Hospital Posadas. El corte es total hacia la ciudad de Buenos Aires. También en autopista Panamericana, kilómetro 30 hacia Capital, corte total, el desvío se hace por Colectora. Está cortado Puente Saavedra, Cabildo a la altura de General Paz. Además también en autopista La Plata-Buenos Aires, kilómetro a la altura de calle 122, en la rotonda, esto es en La Plata, pero la autopista está interrumpido el tránsito en el kilómetro 31.500 y el desvío se hace hacia la rotonda de Gutiérrez. En todos los puntos lógicos se registra importante congestión. Hasta mañana. Gracias, Hugo, hasta mañana.